Algunas extrañas desapariciones parecen estar destinadas a ser un completo misterio para siempre. Estos son los típicos incidentes en los que apenas existen pruebas que nos permitan saber qué ocurrió realmente. Lo único que nos dejan son un puñado de preguntas imposibles de responder. Uno de esos incidentes gira en torno a los miembros de la tripulación de un dirigible del ejército que se hizo a la mar para proteger a su país y que regresó de nuevo a la costa completamente vacío y sin ninguna señal de sus ocupantes. Se trata de una desaparición desconcertante que ha evadido respuestas durante décadas y que, probablemente, seguirá haciéndolo durante mucho más tiempo. Todo ocurrió en el año 1942, cuando se consideraba que el mar era un lugar bastante peligroso. Estaba plagado de submarinos japoneses enemigos que acechaban bajo las frías y profundas aguas del Pacífico y que ya habían hundido a docenas de barcos aliados a lo largo de la costa oeste. Llegaron incluso a bombardear una instalación petrolera en California. Una de las tácticas más utilizadas para evadir y dar caza a estos peligrosos depredadores de hierro era el uso de dirigibles que patrullaban sobre el mar. En el área de la bahía de San Francisco, California, se utilizó una flota completa de dirigibles con este único propósito. A menudo, estas patrullas despegaban y aterrizaban en un aeródromo ubicado en Treasure Island, en la bahía de San Francisco, desde donde volvían a desplegarse para buscar y destruir submarinos enemigos. El 16 de agosto de 1942, una de esas patrullas partió de Treasure Island a primera hora de la mañana. Se trataba del dirigible L-8, también conocido como Love 8, cuya tripulación estaba formada por dos hombres, el teniente Ernest DeWitt Cody y el alférez Charles Ellis Adams. Ambos tenían experiencia pilotando dirigibles y el L-8 ya había llevado a cabo un buen número de misiones, sin que hasta entonces hubiera dado problemas. El mecánico J. Riley Hill se había encargado de ponerlo a punto sin encontrar ningún defecto. El recorrido que debían seguir en busca de posibles submarinos enemigos iba desde Treasure Island hasta el archipiélago rocoso de las Farallón. Luego, se dirigirían hasta Point Reyes y posteriormente hacia el sur, hacia Montara. Desde allí, volverían al punto de partida. El recorrido debía durar unas 4 horas y media y debían repetirlo por la tarde después de repostar. El L-8 partió de Treasure a las 6 de la mañana y a eso de las 7:50 hizo su primera y última comunicación con la base, informando de que estaban investigando una mancha de aceite a 5 millas al este de las Islas Farallón. Durante algo más de una hora, el dirigible exploró la zona en círculos, como atestiguaron más tarde las tripulaciones de 2 barcos que pasaban cerca. Un barco pesquero llamado Daisy Gray y un carguero artillado de la clase Liberty, el SS Albert Gallatin. Posteriormente, estaba buscando submarinos enemigos utilizando su MAD, o Magnetic Anomaly Detector, un magnetómetro capaz de detectar grandes masas de metal bajo el agua, aunque su precisión dejaba bastante que desear. A eso de las 9 de la mañana, el L-8 cesó su búsqueda, pero en lugar de seguir hacia el norte, como tenía previsto, se dirigió de vuelta hacia San Francisco. Sobre las 10:30, la base trató de ponerse en contacto con el dirigible, pero no hubo suerte. Su posición fue comunicada a las 10:49 por un avión de la Pan Am que se dirigía a San Francisco, a las 10:53 por un caza P-38 Lightning y a las 11 por otro avión de la Marina. Poco después, varios testigos le vieron variar repentinamente de rumbo y elevarse hasta perderse entre las nubes. Poco después, el dirigible reapareció cerca de la autopista que bordea la costa. Pero ahora, la aeronave se mostraba parcialmente desinflada, con forma de V, como comentaron algunos testigos. Y su navegación era errática. Un marinero de permiso llamado Richard Quam, que se dirigía en su coche a pasar el día en la playa, le sacó una fotografía. Poco después, el dirigible sobrevoló la playa de Ocean Beach, sin rumbo, empujado por el viento y volando a muy baja altura. 2 bañistas trataron de detenerlo tirando de las cuerdas que colgaban de la góndola del globo, pero pesaba demasiado y no fueron capaces de detener su avance. Tras golpear las dunas de la playa y rebotar varias veces contra el suelo en un campo de golf cercano, pareció detenerse, pero una repentina ráfaga de viento lo hizo elevarse de nuevo e internarse en las calles de Daly City, una ciudad a apenas 15 kilómetros de San Francisco, donde tras golpear varios tejados y líneas eléctricas, acabó estrellándose en plena Bellevue Avenue. Cuando llegaron las autoridades, se llevaron una sorpresa. Las puertas de la góndola estaban abiertas y no había nadie en su interior. De inmediato, el cuerpo de bomberos de Daly City, junto con numerosos voluntarios, empezaron una búsqueda incansable que se prolongaría durante varios días.
recorrieron el camino que había seguido el L-8 antes de estrellarse, temiendo que hubiesen caído al vacío. Los guardacostas registraron a fondo las aguas de la bahía de San Francisco y los buques de la Armada que navegaban por la zona estaban alerta por si encontraban algún indicio. Incluso rasgaron el globo por sí y de alguna manera los tripulantes habían quedado atrapados en su interior, pero no obtuvieron ningún resultado. No había rastro de Cody ni Adams. Además del pinchazo y algunos daños menores en las hélices, tras haber golpeado numerosos obstáculos, la aeronave parecía estar en perfectas condiciones. En el interior del aparato, todo parecía estar en orden. Los libros de códigos y señales estaban en su sitio, igual que los paracaídas, las balas de emergencia y las armas de la tripulación. Eso sí, faltaban 2 chalecos salvavidas, aunque no era de extrañar. En misiones en las que había que sobrevolar el mar, era normal que los miembros de la tripulación los llevaran puestos. También se echó en falta 2 bombas de humo para señalizar objetivos. En cuanto a la radio y los altavoces externos, estos funcionaban perfectamente. 2 días después del incidente, se formó una comisión de investigación para tratar de aclarar las circunstancias de la desaparición de los 2 tripulantes del L-8. Se recabaron pruebas, testimonios, fotografías y documentos, y lo único que se averiguó fue que los motores y el dirigible en general se encontraban en perfecto estado. Es imposible explicar de forma racional cómo 2 tripulantes experimentados podían haber desaparecido repentinamente en un vuelo rutinario, a bordo de una aeronave famosa por su robustez y fiabilidad que, además, había sido minuciosamente inspeccionada antes de despegar. No había submarinos enemigos confirmados en la zona que estaban sobrevolando, y las condiciones climáticas eran excepcionales. Además, Cody y Adams no enviaron ningún mensaje por radio, ni pidieron ayuda a través de los altavoces, ni intentaron evacuar el dirigible. Era como si se hubieran desvanecido completamente en el aire, sin dejar ningún tipo de rastro. Así que, ¿qué le ocurrió a la tripulación del L-8? Se manejaron diversas hipótesis, pero todas ellas fueron descartadas una a una. Lo primero que se investigó fue una posible caída accidental, ya que una de las puertas de la góndola estaba abierta. Sin embargo, dado que esas puertas cuentan con un sistema de cierre especial para evitar precisamente ese tipo de accidentes, quedó descartada. Se habló también de una posible pelea. Ambos hombres se habrían enzarzado y luego, o bien uno arrojó al otro al mar y luego se tiró él, o bien se habrían caído mientras forcejeaban. Igualmente se descartó. Cody y Adams se llevaban bien y no había motivo alguno que hiciera pensar que pudieran llegar a odiarse hasta el punto de querer matarse el uno al otro. También se especuló que uno de los 2 tripulantes hubiera sido un espía que hubiera tratado de sabotear la nave, así como que habían sido secuestrados por un submarino japonés, pero ambas teorías quedaron descartadas por falta de pruebas. Otra teoría que se manejó fue la de un polizón que se habría escondido en el interior del dirigible y habría matado a los 2 hombres. Pero de ser así, ¿qué había sido de él? ¿Cómo se las había arreglado para burlar la seguridad del aeródromo? Esta hipótesis también fue descartada. Otra conjetura que se discutió fue que uno de los 2 tripulantes hubiese caído al agua mientras revisaban la mancha de petróleo en las Farallón, quizá al asomarse buscando una mejor visión. El otro tripulante habría señalado el lugar con las bombas de humo y luego, a su vez, habría caído al tratar de rescatar a su compañero. Pero tampoco se podía explicar que no hubiese avisado por radio ni pedido ayuda. Finalmente, la investigación concluyó que ambos hombres habían desaparecido por causas desconocidas. Aunque se señalaba a la caída accidental como la causa más probable, no había evidencias suficientes como para llegar a ninguna conclusión definitiva. Desgraciadamente, en 1943, Ernest DeWitt Cody y Charles Ellis Adams fueron declarados oficialmente como fallecidos y, hasta la fecha, no se ha encontrado nada que revele lo que les ocurrió realmente. La misteriosa desaparición de la tripulación del L-8 se ha convertido en uno de los misterios aéreos más extraños y desconcertantes de todos los tiempos, pero no ha sido el único. En la década de los 60, una aeronave equipada con la última tecnología aterrizó con los miembros de su tripulación muertos. ¿Te gustaría saber más acerca de esta historia? Si es así, echa un vistazo a nuestro próximo video.